nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Buenas tardes todavía, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Gracias por los hermanos de la alabanza. Gracias por guiarnos en este hermoso tiempo de alabanza. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 2. Así que vamos a ir a un texto, podemos llamarlo así, un texto navideño, concerniente al nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, 1 al 12. Precisamente se leyó la primera parte hace un momento, pero bueno, vamos a leerlo del 1 al 12, todo este pasaje que nos habla de, sobre todo, la visita o la venida de estos personajes, magos, sabios del Oriente. Leo para ustedes versículo 1 en adelante. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Millones y millones de veces se ha leído este texto, como cada una de las porciones, Señor, de tu palabra. Te agradecemos por poder acercarnos a esta porción una vez más en este marco. Estamos recordando, celebrando el nacimiento de Jesús. Queremos sacar, Señor, algunas lecciones para nuestras vidas de este texto. Tu palabra es viva, es eficaz, es transformadora. Y queremos, Señor, en esta hora que tu Espíritu Santo, que la inspiró, sea quien nos ilumine, no solamente para entenderla, sino también para obedecerla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, titulé este mensaje: turbación, indiferencia y adoración. Básicamente me voy a centrar en los tres personajes o grupos de personajes claves de esta historia, de este relato que todos conocemos. Muchos de los acontecimientos en relación a Jesús, para uno poder tener, diríamos, toda la panorámica, necesitamos hacer una comparación de los evangelios, un cotejo de los evangelios, ponerlos uno al lado del otro y poder entonces ver todos los relatos acerca del nacimiento de Jesús. Este es uno de ellos, solamente narrado por Mateo. Hace un énfasis importante
en las profecías cumplidas, en lugares exactos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Mateo fue escrito básicamente para los judíos. No quiere decir que no sea para nosotros. Pero ahí el por qué hay 4 evangelios. Mateo específicamente, originariamente fue escrito para los judíos. Marco para los romanos. Lucas para los griegos. Y Juan es un evangelio que da una óptica diferente, va más a la divinidad de Jesús y se le considera un evangelio más universal. Ahora, para nosotros como creyentes, entendemos que esta es la palabra de Dios, los 4 evangelios son universales. Los 4 evangelios, cada uno de ellos trasciende a su audiencia original, pero no podemos pasar por alto que el lenguaje de Mateo, el énfasis de Mateo, es porque va dirigido específicamente a los judíos para demostrar desde las Escrituras y sobre todo desde el cumplimiento de las profecías que Jesús era el Mesías prometido por siglos. Con eso como contexto, entonces nos acercamos a la historia. Me gustaría que ustedes fueran haciendo un ejercicio en sus mentes, vayan leyendo la historia como hacemos muchas veces los miércoles en el tiempo con los intercesores, y siempre apartamos un espacio también para el estudio bíblico, y vayan ahí en sus mentes, ahí con ustedes mismos, repasando la historia y traten de ir fijando cada uno de los detalles de la historia. La historia de la adoración de los sabios del Oriente al niño Jesús, narrada en el Evangelio de Mateo, nos ofrece un panorama fascinante de las respuestas humanas frente al mensaje de Dios. Así que tomaremos a estos 3 grupos, tomaremos sobre todo a Herodes, a los fariseos y escribas o maestros de la ley, y también a los sabios del Oriente o los magos, como se le llama aquí en esta versión. Los vamos a tomar como prototipo. En ella vemos 3 figuras principales que representan actitudes profundamente contrastantes hacia Cristo: Herodes, los sacerdotes y maestros, y los sabios del Oriente. Y estas actitudes no son solo parte de una antigua historia como esta que se escribió hace aproximadamente 2000 años, sino reflejos de cómo los hombres responden a la revelación divina. Así que vamos a centrarnos en primer lugar en Herodes y vamos a tratar de aprender algo de Herodes, ¿no? Un personaje negativo. Aquí vamos a encontrar que es el personaje, diríamos, antagónico de la historia. Vamos a encontrar a un personaje antagónico que es Herodes. Vamos a encontrar a personajes que diríamos que se quedan como en el medio. No se van ni a un lado ni se van al otro, que son los fariseos y los maestros de la ley o los escribas. Y vamos a encontrar a los personajes, vamos a llamarles positivos, que son los sabios del Oriente o los magos. Herodes, los que han leído un poco de historia tal vez, o un poco de trasfondo bíblico, porque cuando uno lee la Biblia no te tiene muchos detalles acerca de este personaje, pero cuando uno lee un poco de trasfondo, uno sabe que este hombre era un hombre, bueno, así lo calificó el historiador Josefo, como un hombre capaz, era un hombre inteligente, como un hombre astuto. No solamente era inteligente, sino que tenía astucia, pero también lo define como un hombre cruel. Entonces, ahí están 3 calificativos importantes del historiador Josefo para Herodes: un hombre poderoso, un hombre inteligente, un hombre sagaz, ingenioso, astuto, pero un hombre sobre todo cruel, y por eso se destaca Herodes. Herodes dirigió gran parte tenía una afición importante por la arquitectura. Él dirigió, auspició y salió de su ingenio también gran parte de lo que todavía hoy son ruinas de, diríamos, las construcciones más grandes de la época. Él ostentaba su poder por medio de las construcciones que hizo. Y todavía hoy en día quedan muchos restos de esas construcciones. Hay muchos documentales acerca de eso. Incluso algunos han dicho que era un genio arquitectónico, Herodes. Pero era un hombre muy cruel, y era un hombre tan cruel que era capaz de matar a sus propios hijos si los veía como una amenaza para su poder. Y aquí nos damos cuenta en la historia
de su crueldad, porque después más adelante, si ustedes siguen versículos 13 en adelante, se van a dar cuenta de que este hombre fue capaz de mandar a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años. Porque sencillamente él veía en ese niño una amenaza para su trono. Tal fue así que cuando los sabios del oriente llegan a Jerusalén, quiero que vayan tomando los detalles, ellos llegan a Jerusalén en los días del rey Herodes. Herodes era el rey de Israel en ese momento, y de hecho Herodes no era de ascendencia judía, era idumeo. Es otro detalle interesante. Dice que vinieron unos magos a donde estaba Herodes, y ellos comienzan, cuando en el versículo 2 dice, diciendo dónde está el rey de los judíos, ese gerundio nos habla de que posiblemente pasaron días y tal vez hasta semanas preguntando, indagando a diferentes personas en diferentes lugares de la región de Jerusalén por aquel niño que había nacido. Y ellos seguramente estaban contando la historia de por qué habían venido allí. Seguramente dieron hasta más detalles de los que la Biblia refleja, porque son los que a Dios le interesó que nosotros conociéramos. Porque tenemos muchas preguntas. ¿De dónde vienen estos hombres? ¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo era este asunto de la estrella? ¿Cómo fue que fueron guiados desde el oriente hasta ahí exactamente? No sabemos, no sabemos con certeza, pero posiblemente ellos dieron algún que otro detalle preguntando, indagando. La noticia llegó a Herodes y Herodes, dice la Biblia, se turbó. Ahora, esa expresión de se turbó se atemorizó, se sintió amenazado. Él se encuentra en un desequilibrio emocional porque encuentra una amenaza en aquel niño, tal y como lo refieren los sabios del oriente como el rey de los judíos. Pero ¿quién era el rey de los judíos sino Herodes? Pero este hombre que amaba tanto su puesto y tenía tantas ansias de poder, inmediatamente se siente amenazado por aquel posible rey que le estaba amenazando el trono. Entonces él convocó a quienes, dice, a todos los maestros y los escribas, y hizo un plan, como él en su astucia sabía hacerlo. Él se muestra como muy interesado en también conocer de aquel niño que había nacido, adorarlo. Incluso los maestros de la ley, cuando él los entrevista, exactamente le refieren que sí, que era en Belén, donde la Biblia decía, según una profecía de Miqueas capítulo 2, que el Cristo, el Mesías, iba a nacer. Entonces, si tal vez Herodes no lo conocía, en ese momento conoce de la profecía, y cómo los maestros de la ley, los entendidos, los exégetas de la época, los intérpretes, los eruditos en la palabra, se lo corroboran. Es en Belén. Y en Belén de Judá, para que no hubiese ningún tipo de confusión con otros, o sobre todo con otro Belén de la época. Entonces, ¿a quién representa este personaje, este Herodes? Representa a todos aquellos que se atreven a luchar contra Dios porque su arrogancia y ansias de poder llenan todo su corazón. ¿Sabe? Hay personas como Herodes, y las ha habido en todas las épocas. Personas que tienen toda la información, personas que tienen todas las pruebas, no solamente de la existencia de Dios, sino en relación incluso con su propia revelación, con el propio Cristo. Y son personas que en su arrogancia, en sus ansias de poder, porque están tan centrados en sí mismos, creen que la vida, el mundo, el universo gira alrededor de ellos, que ellos son ciegos a cualquier otra cosa que no significa ascender y ganar fama, popularidad, poder, renombre. Y Herodes era ese hombre que representa a tantos otros que han existido y existen, ¿no? Su turbación muestra cómo el egoísmo y la ambición pueden cegar una persona al mensaje de Dios.
Este hombre, Herodes, tuvo una revelación de parte de Jesús, del Cristo profetizado, extraordinaria, envidiable. Primero se encuentra con un grupo de sabios que vienen desde muy lejos, haciendo una travesía extremadamente larga, peligrosa. Personas que sabían determinar el movimiento de los astros. Podemos decir que eran científicos de la época. Pudiéramos llamarlos astrónomos de la época. Algunos han llamado astrólogos, pero posiblemente sean más astrónomos que astrólogos, porque no hay manera de decir, de demostrar que estos hombres eran adoradores de los astros, aunque posiblemente lo fueran, pero lo más posible es que eran los científicos de la época, que sabían cómo se movían los astros, los estudiaban. Ahorita vamos a ir allí un poco más con relación a ellos. Y Herodes recibe información de parte de ellos acerca de un rey que debía haber nacido ya en ese momento, según la revelación de la estrella. Luego entonces, para colmo, él convoca entonces a los judíos, a los entendidos en la palabra de Dios, en las profecías, y le corroboran que era en Belén. Y es interesante que Herodes no duda, porque si hubiese dudado, y si no le hubiera dado importancia, no hubiese hecho nada más. Pero él no se queda con los brazos cruzados. Por lo tanto, él cree a las palabras de los sabios, él cree a las palabras de los maestros de la ley, y por lo tanto cree a la ley y cree a la profecía de Miqueas. Pero eso no le bastó y no le funcionó para abrir su corazón al Mesías esperado, sino que él se dispone a combatirlo. Entonces miren cómo la astucia, porque Josefo lo catalogó como un hombre astuto, la inteligencia, era un hombre inteligente, capaz, contrasta con las ansias de poder de este hombre, que entonces su actuar es completamente necio, porque se encuentra luchando ¿contra quién? Contra Dios. Entonces de Herodes nosotros aprendemos que el amor al poder y a la riqueza puede llenar tanto nuestro corazón que podemos terminar luchando contra Dios. También aprendemos que nada ni nadie puede frustrar el obrar de Dios. Ni siquiera Herodes, con toda su astucia, con toda su capacidad y con todo su poder. Tal fue así que Herodes terminó siendo un aliado del plan de Dios, como muchas veces o casi siempre sucede. Terminó siendo un aliado de los sabios, porque es que los sabios, guiados por la estrella, parece que en algún momento ellos se quedan sin la guía de la estrella y llegan a Jerusalén y permanecen unos días indagando y preguntando hasta que llega a oídos de Herodes. Herodes los convoca, les pregunta, y entonces corrobora con los intérpretes de la ley. Y los intérpretes de la ley le dicen que es en Belén. ¿Y qué hizo Herodes? En su plan maquiavélico, los envía a Belén. Y le dice, vayan y cuando lo encuentren me avisan para yo adorarle. El plan de Herodes era deshacerse del niño. Pero es que Herodes pensaba que era más astuto que Dios mismo. Y Herodes pensaba que podía burlar a Dios y que podía burlar el cumplimiento de una profecía de 800 años de antigüedad. Terminó enviando a los sabios, ¿a dónde? A Belén. Terminó dándoles la última indicación. Entonces Herodes termina siendo un aliado de la revelación divina, un aliado de aquellos sabios que venían buscando desesperadamente al Mesías. Examinemos nuestro corazón para identificar áreas donde resistimos la soberanía de Cristo. Y esto es una aplicación para nosotros los creyentes. No nos podemos identificar con Herodes, Dios nos libre, en su perversidad, en su arrogancia, combatiendo a Dios. Pero puede ser que si hayan áreas en nuestro corazón que nosotros podamos identificar donde nosotros estamos luchando contra la soberanía de Dios en nuestra vida.
Evitemos el egoísmo y la manipulación, porque el egoísmo y la manipulación lo podemos esconder de los hombres, pero no lo podemos esconder de Dios. Y los egoístas y los manipuladores terminan siendo enemigos de Dios. Busquemos entonces ser transparentes y auténticos en nuestras intenciones. Si Herodes hubiese abierto un poco su corazón, otra hubiese sido la historia. Vamos entonces a los sacerdotes y maestros, que es el otro grupo que se menciona acá en esta historia. Estos eran, como les decía, eran los eruditos de la época, estos eran los teólogos de la época, estos eran los doctores en teología de la época, los exegetas, conocedores de las escrituras, eran profesionales del estudio de las escrituras. Y dice la Biblia que a todos ellos los convocó Herodes. Conocían las escrituras como nadie más, y cuando ellos las consultan, ellos corroboran que las profecías indicaban que era en Belén de Judá donde nacería el Cristo. Y la Biblia no nos da más detalles, pero seguramente hubo diálogo. Seguramente ellos preguntaron a Herodes, ¿por qué preguntas por esta profecía ahora? Además de que ellos hasta ese punto tenían que haber tenido información de lo que había ocurrido ya tal vez unas semanas o unos meses antes del nacimiento de Cristo. Tenemos que entender que en el momento en que llegan los sabios no es en el momento inmediato del nacimiento de Cristo. A veces nos equivocamos a la hora de escenificar, ilustrar, y a veces entendemos que es un poco difícil ser exactos, pero es que la Biblia nos corrobora aquí que cuando ellos llegan, después más adelante, y los sabios se encuentran con Jesús, estaba en una casa, no estaba en el establo. Entonces son dos momentos diferentes. No llegan los sabios al establo, llegan los sabios a una casa donde ya estaba María con el niño. Por lo tanto, tenían que haber pasado como mínimo unos días o unas semanas. Y tenemos un dato más, porque si después del versículo 13 en adelante nos damos cuenta que cuando Herodes se siente burlado porque los sabios se fueron por otro lugar y no vinieron a él como él había planeado, él se siente burlado, se llena de ira y entonces arremete contra todos los niños menores de 2 años. Pero es que Herodes se había entrevistado con los sabios indagando el tiempo de la aparición de la estrella. Por eso algunos eruditos van a decir, posiblemente había pasado más de 1 año del nacimiento de Jesús cuando llegan los sabios. Así que nada tiene que ver la escena en cuanto a tiempo de el pesebre, el establo, con los sabios llegando con los presentes. Pasó tiempo, como mínimo meses, semanas o meses. Ese es un detalle importante para tener en cuenta. Así que estos hombres también eran altamente responsables. Primero porque eran los conocedores de la ley. Con el intercambio con Herodes, con lo que estaba ocurriendo alrededor de los sabios, más posiblemente con la información que le había estado llegando del niño que había nacido, los pastores que seguramente salieron diciendo lo que habían escuchado y visto en relación con el nacimiento de Jesús, pues seguramente ellos tenían ya cierta información del posible nacimiento del Mesías porque eran conocedores de las profecías. Y aunque conocían las escrituras y las profecías sobre el Mesías, no mostraron interés ni disposición para buscarlo. Y eso llama la atención. Ellos fueron, dieron su información, seguramente Herodes los premió por la información especializada y autorizada que brindaron, pero nada más. Ellos representan a todos aquellos religiosos que aman más los rituales y los métodos que a Dios mismo. Por lo tanto, si algo podemos nosotros aprender de estos intérpretes, conocedores de la ley, para los cuales Jesús fue muy severo luego en su ministerio público, y no se han preguntado por qué Jesús era tan paciente con otros y tan severo con ellos,
Porque es que ellos tenían toda la revelación. Y una y otra vez se habían cerrado a ellas. Y ahí está una de las explicaciones de por qué dice Jesús que a ellos les hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque, hermano, sucede esto. Cuando una persona decide, como el faraón de Egipto, cerrar una vez su corazón a Dios, 2 veces, 3 veces, 4 veces, hay un momento en que Dios dice, se terminó. Ahora yo confirmo tu rebeldía. Por eso, cuando vamos al faraón de Egipto, aquel que se encontraba con Moisés, 5 veces primero dice que Faraón endureció su corazón. Y a partir de ahí dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Hay un momento donde ya no hay vuelta atrás para la rebeldía e incredulidad de un ser humano. Nosotros no sabemos cuándo es, lo sabe Dios. Pero hay un momento cuando Dios dice, para ti ya no hay más revelación, para ti hay enceguecimiento y yo voy a confirmar tu dureza. Porque tú mismo endureciste tu corazón. Por eso es que vamos a encontrar a Jesús siendo severo con ellos y no siendo paciente con ellos, porque habían cerrado su corazón una y otra vez a la revelación bíblica. De esto aprendemos que de nada vale conocer la Biblia y ser muy religiosos si no nos sometemos a Dios como nuestro Señor, reconociendo nuestro pecado y miseria, algo que nunca ellos hicieron. Por lo tanto, hermanos, evitemos caer en la apatía espiritual, incluso si conocemos mucho de la Biblia. Qué bueno es conocer de la palabra de Dios, pero el conocimiento nos puede llegar a envanecer si el conocimiento no nos está llevando a una relación con nuestro Señor. Qué bueno que aprendamos también a actuar con obediencia y fe cuando Dios nos revela algo. Y les digo algo, hermanos, siempre que abrimos la Biblia, Dios se nos está revelando. Siempre que escuchamos un mensaje de la palabra, una alabanza, una canción, con un fragmento de la palabra del Señor, Dios se nos está revelando. Entre más nosotros escuchamos, leemos, entendemos de la palabra de Dios, más responsables somos de ponerla por obra. Al menos de disponer nuestro corazón para ello. Y vamos entonces a los sabios, que son al final los protagonistas de esta historia. Bueno, el gran protagonista es el Señor, ¿verdad? Pero los sabios del Oriente, esos personajes un tanto incógnitos porque no sabemos de qué región de Oriente exactamente vienen. Hay varias propuestas. Algunos se inclinan por que eran caldeos, otros se inclinan porque eran persas, otros se inclinan porque eran descendientes de Balán. ¿Por qué? Porque hay una profecía ahí de Balán en número 24:17 donde habla de la aparición de una estrella y demás. Pero son interpretaciones, son hipótesis, no sabemos de dónde ellos venían. Ahora, esa expresión o ese término del oriente significa del nacimiento o el levantamiento del sol. Como que es una región tan vasta y no sabemos cuál es el lugar exacto, pues sencillamente tenemos que quedarnos con eso. Eran del oriente, vinieron desde muy lejos, posiblemente hicieron una travesía de más de 1500 kilómetros caminando. Entonces posiblemente tardaron alrededor de 3 meses o más, tal vez. Y eso también da un poco la explicación de que si ellos salen con la estrella guiándoles al nacimiento y se demoraron todo ese tiempo, pues posiblemente eso corrobore la hipótesis de que llegan meses luego del nacimiento de Jesús. Pero aún así vemos un propósito divino acá, por supuesto. Estamos hablando de una revelación extraordinaria, sobrenatural, donde Dios se propone guiarlos a ellos y uno se pregunta, ¿y por qué a ellos? No sabemos ni quiénes eran, ni de qué lugar eran, ni descendientes de quiénes eran, no lo sabemos. No sabemos cómo es que llegan al conocimiento de las profecías bíblicas, no sabemos por qué se interesan en el nacimiento del Mesías judío, no lo sabemos.
Entonces, por eso algunos se inclinan a que eran persas y que tal vez tenían influencia desde los tiempos de Daniel, donde Daniel tuvo una gran influencia en aquellos tiempos, y posiblemente ellos eran descendientes de otros que conocían de las profecías, que conocían del ministerio profético de Daniel, y estuvieron pues indagando, interesándose, tal vez con un corazón muy interesado, y Dios se les revela. Por supuesto que muchos estudiosos encuentran aquí también el hecho de que Dios estaba por medio de los sabios del oriente, que eran gentiles, diciendo: yo estoy abierto a los gentiles. No solamente estoy abierto a ser el rey de los judíos, sino que estoy abierto a ser el rey de los gentiles, el salvador del mundo. Entonces, es algo más que podemos encontrar representado en estos sabios del oriente, estos estudiosos seguramente de los astros. Ahora, la estrella que los guió es otra incógnita. Y ahí se van a encontrar una cantidad de teorías tremendas, todas muy interesantes, pero no hay que ser un experto en astronomía para solamente pensar y decir: pero ¿cómo alguien puede hacer una travesía de miles de kilómetros caminando y que una estrella los vaya guiando? Si es que usted mira una estrella y usted camina y usted se mueve, pero es como que la estrella permanece ahí. Entonces la pregunta es: ¿cómo funcionaba esto? Algunos dicen, bueno, tal vez haya sido ellos lo ven como una estrella, pero haya sido una aparición o una revelación sobrenatural muy parecido a la Shekinah en el Antiguo Testamento, aquella luz que iba guiando al pueblo de Israel por el desierto. Por supuesto que estamos frente a algo sobrenatural. Algunos han visto, bueno, un cometa, una supernova y tantas otras teorías, viendo desde la astronomía, incluso investigando en aparición de fenómenos astronómicos que están alrededor de esa época, por estudios que se han estado haciendo por expertos. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios se encargó de revelarles a ellos el nacimiento del rey de los judíos, el Mesías prometido por siglos, a estos gentiles, y lo fue llevando sobrenaturalmente hasta Jerusalén, y luego, ayudados por Herodes como instrumento, hasta Belén, donde apuntaba la profecía. Estos representan a todos aquellos que no son saciados por sabiduría ni riquezas, porque sin duda esta gente eran personas poderosas, ricos. Son esos que están dispuestos a sacrificarse dejando su comodidad para encontrarse con su Salvador. Porque ¿cuánto no arriesgaron ellos para llegar hasta ahí? En un camino tan largo, inhóspito, desconocido, cargado de tesoros. Hicieron este viaje tan largo para encontrarse con el rey de los judíos. Son esos que no se frenan ante la duda o lo desconocido, sino que la revelación de Dios les es suficiente. Y aquí en la revelación de Dios suficiente quiero detenerme, porque ¿qué revelación tenían ellos? Poca, pero suficiente para que ellos la siguieran. Y nosotros tenemos tanta revelación. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios, y aún así a veces nos parece poca. Y llenamos de obstáculos nuestra relación con Dios, con dudas, con inconstancia, porque dejamos que se nos penetren con todas las filosofías, a las cuales Pablo habla de filosofías y huecas sutilezas, para que entonces la palabra de Dios deje de ocupar el centro como la guía en nuestras vidas, y cualquier otra filosofía e ideología viene a ocupar el lugar de la palabra de Dios en nuestras vidas. Son los que una vez que se encuentran con el Salvador no esperan recibir nada más. Más bien se sienten en deuda, y lo que hacen es ¿qué? Ofrecer. Por lo general la gente que se dispone a sacrificarse de esta manera es porque van buscando algo.
una recompensa. Pero ellos lo que iban buscando era encontrarse con aquel niño para darle. Y eso es asombroso. Y cuando lo encuentran, o más bien se vuelven a encontrar con la estrella, y la estrella los lleva hasta la casa, dice el versículo 10, que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, diciendo, la expresión es superlativa, y lo que está diciendo es que se gozaron tanto, posiblemente porque ya habían llegado al término de su viaje y porque se había cumplido el propósito soñado, se habían encontrado con el rey de los judíos que ellos estaban buscando. No venían a buscar sino a dar a la adoración. Ofrecieron regalos costosos y bien escogidos. Tal es así que los eruditos desde antaño hasta la época siguen viendo en estos tres presentes un hermoso simbolismo. El oro es para un rey, el incienso es para un dios y la mirra es para alguien dispuesto para la muerte o alguien que ha muerto. Yo estoy seguro que ellos no tenían idea de lo que significaban aquellos presentes, pero Dios los guió a eso. De hecho, no sabemos más nada, sabemos poco de ellos y después no sabemos nada más una vez que desaparecen de escena. No cuestionaron la divinidad de Jesús al encontrarlo en un insignificante lugar. Esto para mí es extraordinario y me habla de la fe de estos hombres. A ellos les bastó la revelación y les bastó para hacer aquel largo viaje. Les bastó para indagar y estar dando tumbos ahí por Jerusalén. Y les bastó para llegar a un lugar inhóspito, olvidado, insignificante como Belén. Y a una casa que, aunque la Biblia no nos da detalle de ella, sabemos que era una casa de gente pobre, sin ningún tipo de lujo, de gente sin linaje, que nadie conocía. Y ellos no se ponen a cuestionar. Ellos sencillamente, dice, se regocijaron con muy grande gozo. Y lo que traían preparado lo ofrecieron con toda la disposición, con la certeza de que habían encontrado al Señor. Y todavía nosotros, que el Señor nos encontró hace un año, o hace 6 meses, o hace 20 años, o hace 30 años, vivimos nuestra vida en los altos y bajos preguntándonos todavía a estas alturas, Señor, ¿seré tu hijo? Señor, ¿seré tu hija? Cuando el Señor nos confirma y nos asegura, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y todavía nosotros dudamos. Y todavía tenemos que estar buscando influencias externas, motivaciones de toda índole para asistir a un culto, para leer la Biblia todos los días, para orar y conversar con Dios todos los días. Y estos hombres nos dan una gran lección a nosotros. Y algo interesante, regresaron seguros, porque dice que cuando lo encuentran, lo adoran, le entregan los regalos que llevaban dispuestos. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron? Se retiraron y se fueron. Y no sabemos más nada de ellos. Regresaron seguros de que el reinado de aquel no era terrenal. Porque si hubiesen buscado un reinado terrenal, allí se hubieran quedado, esperando a que el niño creciera, protegiéndolo, para que llegara al trono y ellos entonces ser sus súbditos. Pero no ocurrió eso, porque de alguna manera Dios puso convicción en sus corazones de que el reinado de aquel niño iba más allá de lo terrenal. Por lo tanto, ellos le adoran como Dios, le ofrecen los presentes y se van. Y esto me dice algo a mí. No importa dónde estamos, no importa dónde estemos, la edad que tengamos, si somos ricos o somos pobres, una vez que nosotros nos encontramos con nuestro Señor, eso marcó o debe haber marcado nuestra vida para siempre. Para toda circunstancia, para todo momento, feliz o triste, para toda edad, juventud o vejez, sabiendo que nos encontramos con el Rey de los judíos, que es también el Rey de nuestras vidas, nuestro Salvador y nuestro Señor por la eternidad. Algunas aplicaciones. Ellos nos enseñan que no hay nada más valioso que adorar al único merecedor de toda gloria y honra.
Por eso hicieron tan largo viaje. Por eso entregaron aquellos costosos regalos y se fueron tranquilos, llenos de paz. Nos enseñan también a que a Dios se le busca en perseverancia. No es fácil llevar una vida de relación con Dios, de adoración a Dios. Se necesita perseverancia. ¿Cuántas veces en el camino ellos no habrán dudado? ¿Cuántas veces no habrán sentido temor? ¿Cuántos peligros no habrán enfrentado? No lo sabemos, pero los podemos inferir. Y los sobrepasaron uno tras otro. Ofrecer a Dios lo mejor de nosotros también nos enseñan eso, lo que es la verdadera adoración. Y ellos entregaron tiempo, entregaron recursos, entregaron fuerzas y entregaron regalos, objetos costosos. Y eso nos enseña a nosotros que la adoración es precisamente eso, es entregar tiempo, es entregar recursos, es una devoción sincera hacia Dios, simbolizados en los regalos también. Concluyo, hermanos, diciendo lo siguiente. Al reflexionar sobre la respuesta de Herodes, los sacerdotes y maestros y los sabios, vemos un claro contraste entre aquellos que se resisten al plan divino y aquellos que en humildad y fe se entregan a la soberanía de Cristo. Herodes representa a aquellos cuyo corazón están tan cegados por el egoísmo y la semilla o las ansias de poder que se sienten amenazados por la obra de Dios. Su intento de destruir al niño Jesús es un recordatorio de que nunca podremos frenar el propósito divino. Como lo dijo Spurgeon hace también ya muchos años, la soberanía de Dios no está sujeta a la voluntad de los hombres. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere y cuando Él quiere. Por otro lado, los sacerdotes y maestros, quienes conocieron las Escrituras pero no hicieron nada con ese conocimiento, nos alertan sobre el peligro de la apatía espiritual. A pesar de tener la verdad al alcance de la mano, su indiferencia los dejó al margen del maravilloso encuentro con el Mesías, al cual ya expliqué que negaron una y otra vez. Como señala Tim Keller, la verdadera fe no se mide solo por lo que sabemos, sino por cómo actuamos respecto a esa verdad. Y finalmente los sabios del Oriente nos enseñan la actitud correcta de adoración y entrega. Ellos viajaron lejos, sacrificaron comodidad, recursos, no para recibir, sino para dar, porque eso es la verdadera adoración. Hermanos, cuando nosotros nos disponemos a un devocional personal, a un culto público como este, la pregunta no es ¿qué me voy a encontrar? La pregunta es ¿con quién me voy a encontrar? La pregunta no es cómo se van a hacer las cosas para que me agraden a mí. La pregunta es ¿qué voy a hacer yo con eso que otros han estado planificando? ¿Cómo me voy a unir, Señor, para también yo darte adoración? Si solamente tuviésemos ese enfoque, no estuviésemos mirando si hay luces o no, si hay bancas o hay sillas, si la música es alta o es baja, ni cómo se vistió el hermano que está a mi lado, porque yo no vengo a mirar eso, yo vengo a adorar a Dios, entregar mi vida a Él o una expresión de mi vida a Él. Finalmente, los sabios del Oriente nos enseñan la actitud correcta de adoración y entrega. Ellos viajaron lejos, sacrificaron comodidad, recursos, no para recibir, sino para dar. Este gesto de adoración se refleja en lo que dijo Moody, el evangelista. La verdadera adoración es dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, al Señor. El Señor nos encuentre siendo este tipo de adoradores.